esta sesión aproximadamente es 1 hora de tiempo de duración, tendrá una práctica teórica y luego sí que se llamará un voluntario, ¿vale? Entonces ya si alguno se va animando, que lo veis pensando que será algo muy chulo. Entonces, en la presentación que nos acontece ahora, ha venido María Saúl, de la empresa de BitBrain. Me imagino que a muchos de vosotros sí que os sonará esta empresa, BitBrain. Es una empresa aragonesa que lleva ya muchos años aquí en Aragón, potenciando toda la parte de neuromarketing. Entonces, ellos combinan tanto la neurociencia, la inteligencia artificial y el hardware para desarrollar productos innovadores. En la charla que hoy vamos a ver, vamos a aprender en cómo se comportan y cómo podemos aplicar a las empresas el neuromarketing para comprender también el comportamiento que tienen nuestros clientes y que al final se traduzcan todos esos datos que ellos están recopilando pues a través también de sus productos, de sus sistemas, en unos resultados que nos ayuden también a mejorar las empresas, a aplicar unas técnicas de marketing mucho más cualificadas, ¿vale? Entonces, ahora voy a dar paso a María. Ella es la directora comercial de BitBrain, nos lo va a explicar todo muchísimo mejor. Entonces, nada, le damos un fuerte aplauso y os dejo con ella. Muchas gracias, Aroa. Buenos días. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Venga, genial. Bueno, muchas gracias por quedaros hasta ahora, que sé que lleváis toda la mañana. Y bueno, espero que os vaya a interesar mucho la presentación y que sobre todo lo podáis aplicar. Bueno, en la presentación de hoy el objetivo que tenemos es explicaros cómo podéis aplicar neuromarketing o ahora o en el futuro en los proyectos, qué es el neuromarketing, ¿no? Entonces, lo primero os vamos a presentar la empresa, BitBrain, qué hacemos, de dónde somos, por qué BitBrain. Luego hablaremos un poquito en general de la neurociencia y la neurotecnología. Pasaremos ya a enfocarlo en la parte de neuromarketing y una demo. Es verdad que hemos intentado meter mucho contenido, así que bueno, voy a ir un poquito rápido, pero si tenéis preguntas, pues me podéis parar o me decís al final. Entonces, bueno, BitBrain, ¿quiénes somos y por qué? BitBrain es una spin-off de aquí, de la Universidad de Zaragoza. Ahora estamos en la Plaza San Francisco. Y tiene 12 años. Es una empresa que nace de un grupo de ingeniería del CPS que estaban haciendo BCI, interfaz cerebro-computador, y entonces tenían soluciones innovadoras y pensaron que estas soluciones no se podían quedar en un cajón y que había que acercar esta tecnología a la sociedad. Entonces, esta es nuestra misión. Nosotros lo que queremos es que esta tecnología llegue al mundo real y a aplicaciones reales. Es por esto, no sé si alguno ha tenido experiencia para hacer un electroencefalograma, que los veis en los hospitales, son gorros con gel, unos amplificadores muy grandes, un montón de cables. ¿Qué pasa? Esta tecnología tiene muchísimo potencial, pero obviamente si yo viniera aquí con un amplificador enorme, con gel, con los gorros, sería muy difícil, además de muy costoso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos esa tecnología a soluciones que son más adaptadas para la vida real, como por ejemplo esta diadema. Esto es un equipo de electroencefalografía seco, que luego veremos la colocación, y que está optimizado para entender los procesos emocionales y cognitivos. Entonces, esto es a lo que nos dedicamos, a coger esa tecnología, a llevarla a la vida de las personas y que así lo podamos aplicar en soluciones del mundo real y que tenga muchísimo más impacto en la sociedad, que es hacia donde nosotros queremos ir. Entonces, ¿qué es esto del mundo multimodal? La respuesta del ser humano, el human behavior. Bueno, pues es muy sencillo. Al final, nosotros como seres humanos tenemos muchísimas respuestas fisiológicas. Con estos equipos lo que medimos es la señal eléctrica del cerebro, la de la corteza más exterior, y lo medimos de forma pasiva. ¿Qué significa? Que solamente con contacto, no hacemos ningún tipo de estimulación, no hacemos ninguna intervención, no es invasiva, ¿vale? Solamente por contacto. Lo digo porque quizá hayáis visto otras tecnologías tipo Elon Musk o cosas similares en las que sí que es una tecnología que podría ser similar, pero sí que es invasiva. No es nuestro caso. Nosotros no trabajamos tecnología invasiva, trabajamos tecnologías no invasivas y, como veis, tenemos pues muchos modelos, ¿no? Depende de las necesidades. No voy a entrar ahí, no es el objetivo. Y lo que hacemos es, además de estudiar la respuesta del sistema nervioso, la parte en concreto de la señal eléctrica del cerebro, lo acoplamos con otras señales del cuerpo, ¿vale? Como puede ser el latido cardíaco, la sudoración de la piel y otras señales fisiológicas que nos ayudan a comprender mejor el comportamiento humano.
¿Qué otras tecnologías veis por aquí? El eye tracking. El eye tracking es una tecnología que nos permite medir la atención visual. Por ejemplo, si yo ahora mismo llevase estas gafas que están aquí, no sé por qué el puntero no funciona, pero bueno, estas gafas que veis aquí, si las llevasen, podríais ver en una pantalla toda la visión panorámica que tengo, estáis vosotros, está al fondo la puerta, pero ¿dónde estoy mirando? Si te estoy mirando a ti o estoy mirando allá. Entonces, esto, como os podéis imaginar, tiene mucho valor. Ahora veremos cómo lo traducimos al contexto digital. Entonces, esto es lo que hacemos. Desarrollamos soluciones de hardware, equipos, y software que traduzcan esas señales en algo tangible, ¿vale? Porque ahora me dices, bueno, María, ¿y yo qué hago con una señal eléctrica cerebral? No sé qué hacer, ¿no? Entonces, nos dedicamos también a eso, ¿no? A cuáles son las aplicaciones y cómo a través del software y la inteligencia artificial llegamos a un resultado que se pueda utilizar en el mundo real. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, porque esto es la base y si no, de aquí no podemos seguir. Vale, genial. Entonces, pues esto es la neurotecnología. Es el desarrollo de herramientas avanzadas que interactúan con el sistema nervioso, en particular con el cerebro. ¿Y qué aplicaciones tiene? Porque estamos diciendo, vale, esto, señales cerebrales, etcétera. Vamos a poner 3 ejemplos. Obviamente se podría hablar de muchas, ¿de acuerdo? Vamos a poner 3 ejemplos con 3 casos un poquito más aterrizados. Si yo tengo esta capacidad de leer señales cerebrales, seguramente tengo una información que antes no tenía. Luego me va a ayudar a entender mejor a las personas. En este caso, a nuestro consumidor, por ejemplo, ¿no? Si conozco las capacidades humanas, todo lo que yo puedo conocer, también lo puedo mejorar. Y es otra de las aplicaciones. Y también, como seguramente os podéis imaginar y hayáis escuchado y leído porque hay mucha prensa, toda la conexión de la interacción del cerebro con las máquinas. Vamos a empezar por la primera. Entender mejor a las personas. Bueno, ¿por qué? Quizá hayáis leído este libro de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Premio Nobel de Economía en 2002. Y bueno, ¿qué dijo Daniel Kahneman? Pues bueno, prácticamente, resumiéndolo mucho, que el modelo de toma de decisiones de la economía clásica, que comentaré después, pues bueno, que estaba un poquito desactualizado y que en realidad las personas trabajamos en un sistema de pensamiento que se podría dividir en dos sistemas, ¿de acuerdo? El sistema 1 controla el pensamiento no consciente, es mucho más rápido, instintivo, emocional y viene en una fase muy temprana, ¿de acuerdo? Y esto es algo que nosotros no controlamos, es no consciente. Y luego, por otra parte, tenemos el sistema 2, que es un sistema consciente y que es más lento, más deliberativo, lógico. Entonces, ¿cuál es la importancia del modelo de Daniel Kahneman? Pues que él dijo que la forma en la que nosotros tomábamos decisiones se dividía entre el pensamiento del sistema 1 y el sistema 2, siendo el sistema 1 el que tenía mucho más peso en la toma de decisiones respecto al sistema 2. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque conocer ese sistema 1 es ahora mismo un poco un misterio que, descifrándolo, conoceremos mejor a las personas. Vamos a hablar de cerebro. El cerebro, en cuanto a peso, tiene un 2 o 3% del peso del cuerpo de un ser humano, pero gasta el 20% de la energía a nivel metabólico. O sea, el cerebro es un glotón energético, se lleva muchísima energía. Consume mucho azúcar, esto seguramente lo habéis escuchado también, cuando está disponible, etc. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se pone en modo de ahorro de energía, como el teléfono, como el ordenador. ¿Y qué hace? Bueno, pues si el sistema 2 me lleva muchísima energía, el parar, deliberar, etc., voy a tomar todas las decisiones que sean posibles a través del sistema 1. Rápido, inconsciente, emocional, etc. Y uno de los ejemplos aquí serían los heurísticos. Son atajos mentales que utilizamos de forma no consciente, todos nosotros los utilizamos y no nos damos cuenta. Esto es porque el cerebro nos intenta ayudar a que podamos ir a través del día a día sin pararnos en todas las decisiones que tomamos, porque si no, sería imposible que el ser humano hubiera avanzado. Estaríamos en parálisis por análisis, ¿no? Si todo tuviéramos que parar, deliberar, pros y contras, etcétera, sería imposible. Entonces, bueno, algunos sesgos que os puedo comentar, que os pueden interesar, sería, por ejemplo, a nivel de marketing, el sesgo del descuento hiperbólico, ¿no? Cuando nosotros tenemos una campaña de publicidad, una de las cosas que se ha visto en el comportamiento humano es que el humano prefiere siempre lo rápido, lo emocional y lo que es más inmediato. No sé si estoy haciendo algo que se escucha un poco raro. Bueno. Entonces, cuando tenemos descuentos de este tipo, hay gente que, por ejemplo, tenemos unos yogures en el supermercado y te dicen un 2x1, te dicen 2x1 hoy, o te registras, mandas este cupón y, no sé, ¿me estoy así quieta?
¿Mejor? 2 por 1 o mandas este cupón, te registras y ya en 2 semanas... No sé si alguien me puede ayudar porque estoy aquí un poco... ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. O en 2 semanas te enviamos el triple. Mucha gente dice, no, yo lo quiero ya. Yo lo quiero ya. Sin embargo, cuando tenemos que pagar es al contrario. Lo que es negativo nos lo llevamos lo más lejano posible. Otro sesgo, el sesgo de atención. Este es muy claro. No sé si algunos tenéis hijos o vuestra pareja ha estado embarazada, etcétera. Bueno, que sería lo mismo, tenéis hijos. En este caso, cuando las mujeres están embarazadas, tanto ellas como sus parejas están sesgados y de repente empezáis a ver un montón de niños por todas partes, un montón de embarazadas por todas partes, va todo en torno a los niños. ¿Por qué? Porque tu cerebro está sesgado, te está diciendo, atajo, escucha, esto es importante para ti, los niños es importante para ti y te voy a poner la atención ahí, ¿no? Entonces, todos estamos sesgados, habría muchos sesgos y si realmente pensáis que no estáis sesgados, es el sesgo del punto ciego, pensar que nosotros somos diferentes al resto y en realidad no es así. Entonces, ¿por qué es importante la neurotecnología? Porque el sistema 2, la parte declarativa, yo podría preguntaros qué os parece un producto o cómo os sentís en cuanto a una campaña publicitaria, pero estamos viendo que el sistema 1 no es consciente. Entonces, ¿cómo abordamos ese sistema 1? A través de la tecnología. ¿De acuerdo? Siguiente aplicación, mejorar las capacidades humanas. Aquí os traemos una aplicación que hemos desarrollado en BitBrain, es una combinación de hardware con software y es un entrenamiento cognitivo. Prácticamente igual que nosotros o muchos iréis seguramente al gimnasio, hacéis deporte y entrenáis vuestro cuerpo, me gustaría preguntaros si alguien aquí entrena su mente de alguna forma. ¿Sí? Ah, muy bien, muy interesante. ¿Y qué haces? Ah, vale, eres gamer. Mira, pues ¿conoces el equipo de Vodafone, el de Giants? Se han entrenado con esta tecnología también. Lo puedes ver en YouTube si quieres. Hay un vídeo y utilizaron esta tecnología. Sí, pues muy interesante. Es poco habitual, ¿de acuerdo? Estamos en una población que está envejeciendo, la pirámide poblacional cada vez vamos a vivir más años, esto está muy bien, pero seguramente si ahora os pregunto cómo queréis llegar a ese momento, no solamente bien físicamente, seguramente todos queremos llegar con las mejores capacidades, ¿verdad? Bueno, pues esto es una herramienta que hemos desarrollado en BitBrain y que lo voy a resumir mucho porque hay, como os digo, mucho contenido hoy. Lo que hace es que conecta el cerebro de esta señora con un software a tiempo real. Entonces, ¿qué sucede? El software entiende que las capacidades cognitivas de esa señora están, imaginaros, por aquí, y esa señora empieza a buscar estrategias mentales, a intentar ejercitar su cerebro, y cuando su nivel mental está por encima de ese nivel, recibe un feedback positivo a tiempo real. Y cuando no, recibe un feedback negativo, de forma que ella va buscando diferentes estrategias mentales, etc. Esto se ha probado en población general con mejoras hasta el 30% en atención sostenida, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y luego otra aplicación de mejorar las capacidades humanas, pues como sabemos el sistema nervioso está involucrado en todo lo que hacemos, ¿no? También en la parte motora. Y pues bueno, por desgracia hay accidentes de tráfico, hay personas que pierden la movilidad y no es porque el cerebro no funcione o porque los músculos no funcionen, es porque se ha roto esa conexión neural, ¿verdad? Entonces, esto es un prototipo que se ha hecho en colaboración con otros centros de investigación, no es solamente BitBrain. Y lo que digo, son prototipos. Muchas de las cosas que he visto aquí todavía no están en el mercado, como por ejemplo esta. Entonces, ¿en qué consiste? Pues lo que se hizo fue acoplar la señal cerebral de esa persona, ese participante, con un exoesqueleto, de forma que cuando se emitía la señal de quiero caminar, el exoesqueleto forzaba a esos músculos a caminar, porque en realidad no es que a esa persona no le funcionen los músculos, es que se ha roto la conexión. ¿De acuerdo? Sería como puentear eso. Y, por último, otro ejemplo de conexiones cerebro-computador. Este es un prototipo que se hizo con Nissan y se presentó en la Feria del Consumidor de Las Vegas, creo que hace 3 o 4 años. ¿Y qué es esto? Es un simulador de conducción, ¿de acuerdo? Y como veis, el participante tiene una tecnología, ¿vale? No es esta, pero es similar. ¿Y en qué consiste? Imaginaros que vais en un coche a 120 km por hora, 140 porque alguien se ha ido y está corriendo muchísimo, sucede algo y tienes que frenar. Cuando tu cerebro piensa en tienes que frenar, no sucede inmediatamente, porque esa orden tiene que pasar a través de los músculos, tiene que llegar al pedal, tienes que presionar el pedal y el coche tiene que frenar. Todo eso, imaginaros el tiempo que podríamos ahorrar si conectamos directamente nuestra orden de frenado con el coche.
Pues eso se hizo un experimento, otra vez es un prototipo, y se ahorraría en torno a un poquito más de 1 segundo de tiempo. Dices, 1 segundo no es mucho, pero a 120 kilómetros por hora puede hacer una diferencia muy, muy importante. Entonces, esto es simplemente para mostraros ejemplos de aplicación de neurotecnologías, porque en BitBrain nosotros hacemos neurotecnologías con muchas aplicaciones. Una de ellas es el neuromarketing, que os vamos a adentrar ahora, pero siempre nos gusta que la gente que nos escucháis podáis tener una visión panorámica y que un día, si os encontráis una tecnología en un contexto diferente, que podáis a lo mejor ubicarla, ¿de acuerdo? Entonces ya nos vamos a centrar en neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Como hemos dicho, hay 2 sistemas de pensamiento. Y en cuanto a la toma de decisiones, estaba el 1 y el 2, que ya lo he dicho, entonces simplemente por recapitular. Si tomásemos decisiones solamente con el sistema 2, seríamos como el señor Spock, ¿no? Racional, reflexivo, con autocontrol, deliberativos, etc. Este es el modelo que tiene la teoría de la economía clásica, ¿no? Que todo el ser humano es así. Y ya nos gustaría que levante aquí la mano el que con todas sus decisiones trabaja así, porque de verdad que somos más esto. Somos más que decimos una cosa y hacemos otra, que actuamos de forma irracional a veces y sin sentido, con mucha influencia emocional, ¿no? ¿A quién no le ha pasado esto? Y hay veces que tomamos decisiones que incluso nos perjudican, ¿no? Y esto es un poco lo que es el modelo de la economía del comportamiento, ¿no? del ser humano. Entonces, ¿por qué os estoy contando esto? En cuanto al modelo de toma de decisiones, habría muchos, esto es solamente para contextualizar antes de pasar a los detalles. Si hablamos del modelo de neurociencias, hay una parte no consciente en la que nosotros procesamos información, porque ahora mismo tenemos un montón de información, ahora mismo, y el ser humano tiene una capacidad limitada. Entonces, con procesos atencionales, vamos dirigiendo la atención y procesamos una información en lugar de otra, dotamos de significado y luego determinamos el valor. Todo esto son procesos no conscientes y luego ya sí, me paro, delibero, analizo y ya tomo la decisión. ¿Qué sucede? Que en todos los procesos interviene la parte no consciente, sobre todo, como hemos dicho antes, cuando las decisiones son rápidas, repetitivas y de poco valor. Ahí muchas veces, directamente con esto, saltamos a la decisión sin deliberar. Me lo compro, voy o lo que sea, ¿no? Directamente, parte no consciente y decisión, sin deliberar. Solamente la deliberación y el análisis no sucede nunca, porque no nos podemos desacoplar. Seríamos seres muy, muy extraños si nos desacopláramos de los recuerdos, de las experiencias, del contexto, porque todo eso es lo que tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto no sucede nunca. ¿Qué es lo que sucede en la mayor parte de los casos? Bueno, pues que pasamos por todos los procesos, no de forma lineal, a lo mejor saltando, etcétera, pero pasamos por todos los procesos, por el no consciente y por el consciente. Sobre todo pensemos, no sé, procesos muy importantes como me voy a comprar un piso o un coche o hago este viaje o no, obviamente ahí hay mucha deliberación. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la toma de decisiones? Ahora ya lo vamos aterrizando a nuestro consumidor. Oye, mira, que es que resulta que vamos a sacar un producto nuevo que es una bici que es plegable y es eléctrica y además te permite desmontarlo en piezas, tal, no sé qué. Tú le puedes preguntar a ese consumidor y decirle, oye, ¿qué te parece? ¿Te lo comprarías? ¿Te parece caro? ¿Te parece barato? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pero, ¿cómo analizas todo eso? Con el neuromarketing. Entonces, ya volvemos al neuromarketing. Es un conjunto de conocimientos y herramientas que se aplican desde la neurociencia, en este caso al ámbito del marketing y la investigación de mercados, que nos va a permitir conocer mejor al consumidor. Tenemos, por una parte, la parte teórica, que la habréis visto aplicada en muchos contextos, ¿no? Pues yo me estudio la teoría y luego supongo que esta teoría de Daniel Kahneman aplica en mi modelo de esta forma, o me he leído este estudio y lo aplico de forma teórica, pero lo que nosotros hacemos desde BitBrain es el aplicado. Tenemos herramientas, tenemos los participantes, los sentamos, les ponemos estímulos y lo analizamos. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a medir, ¿de acuerdo? No es una suposición, no es una teoría, son medidas objetivas de la parte no consciente de la toma de decisiones de los participantes. Entonces, entramos en el neuromarketing aplicado. Dentro del neuromarketing hay muchas herramientas. Nosotros hoy os vamos a presentar 3, bueno, 2 y otra os la comento, pero que sepáis simplemente que podríais combinar equipos que miden el sistema nervioso central con el periférico, que serían sensores pues en las manos o en otros lugares, con el seguimiento ocular,
con la respuesta implícita, el reconocimiento facial, que igual también lo habéis escuchado, o la localización. Tecnologías, ¿qué son y qué hacen? Bueno, por un lado, os he presentado la diadema. Esto es un sensor seco que tiene el mínimo número de sensores que se colocan en posiciones estratégicas que nos sirven para analizar la respuesta emocional y cognitiva. Vale, dicho así en claras letras. Nuestro cerebro, cada parte está, digamos, un poquito dedicada a una función en concreto, ¿de acuerdo? No significa que esté compartimentalizado así, porque luego hay una neuroplasticidad, etcétera, pero sí que es verdad que está como ya bastante definido dónde están las regiones del cerebro que se ocupan de cada cosa. Entonces, esta parte frontal es un poquito más emocional, esto es más cognitivo, aquí tendríamos una parte motora, la visión, la audición, ¿vale? Entonces, es por esto que este equipo tiene los sensores en la parte frontal y en la parte de aquí, la posterior, la occipital. Es porque para medir la respuesta del consumidor, ¿qué nos interesa? Nos interesa su respuesta emocional y cognitiva. Me interesa esto y esto. No necesito saber de su movimiento, que sería aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ahí no hay sensores, porque no nos interesa para esta aplicación. Entonces, esto sería un equipo de electroencefalografía seco portátil. Luego tendríamos este anillo que mide la respuesta galvánica de la piel y el volumen del pulso cardíaco. Coloco los dedos y me lo pongo, luego alguien vendrá y lo usará. Y entonces esto nos ayuda a medir la sudoración de la piel, que está linkeada con la activación emocional y también el volumen del pulso cardíaco. Y luego este es un eye tracker estacionario. ¿Qué es un eye tracker estacionario? Bueno, estamos en un entorno digital, ¿de acuerdo? Con lo cual, muchos de los estímulos, materiales, etcétera, que entiendo que a vosotros os interesan, se presentan en una pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, este equipo, esa barrita, se coloca debajo de la pantalla del ordenador, o sea, como si yo lo pondría, imaginaros, aquí, ¿vale? Se pega, ya está. Y entonces lo que sucede es que el participante se sienta delante de esa pantalla y se produce una calibración, de forma que el equipo es capaz de reconocer dónde está mirando ese participante. Y luego me va a decir, vale, María, pues dentro de esta creatividad que has hecho, el participante lo primero que mira es la esquina de arriba a la izquierda. Y entonces ya seré yo el que diga, ostras, pues es que eso no me interesa. O, ostras, es que yo quiero que miren esta otra cosa. ¿Cómo puede ser que se les vaya la vista? Eso es algo no consciente, eso es algo que es muy difícil de luego preguntar en un declarativo, ¿no? Si a eso le sumas que esa atención visual la podemos unir con la respuesta emocional y cognitiva, el resultado es que podemos tener todo esto para un participante. Podemos tener, debido al uso de la diadema y por los sensores que os he explicado, podemos entender la carga de trabajo. La carga de trabajo es los recursos cognitivos que necesita alguien para entender algo. Os lo voy a poner muy fácil. Una web. Una web, yo le coloco la diadema al participante y le pongo el anillo y le pongo la atención, ¿vale? Y si quiero puedo unir también con el ratón. Y vemos y le ponemos una tarea. Decimos, compra una camiseta roja y métela en el carrito. Y vemos que el ratón va para arriba y para abajo, que los ojos van para todas partes. Y de repente la carga de trabajo sube. ¿Qué os imagináis? Está sufriendo lo más grande. O sea, esta persona, la web no la ha diseñado a lo mejor como debería, o por lo menos igual sí, pero no se entiende, con lo cual la carga de trabajo en una tarea de usabilidad debería ser baja, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que la gente entienda las cosas rápido, que no le suponga mucho esfuerzo, porque si no va cuando o abandona nuestra web, o no llenan el carrito, o, bueno, tareas varias, ¿no? Entonces, por contextualizar un poco el valor que tienen estas métricas dentro de vuestro contexto. El engagement es el grado de implicación, la memorización, los recursos y la vinculación con los recuerdos. La valencia es la atracción que tengo hacia ese estímulo, ya sea un vídeo, una creatividad, etcétera, si me parece más positivo o si me produce un cierto rechazo, no más negativo. El impacto emocional y la activación emocional, ya salimos de la diadema y lo tendríamos con el anillo. ¿Qué es? El impacto es como una sacudida emocional, ¿de acuerdo? Es como cuando en una peli de terror sale el malo y dice, ¡oh! Eso es el impacto, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que cuando hacemos vosotros campañas digitales, entiendo que todo el mundo está aquí en el contexto digital, entonces lo estoy intentando enfocar. Hacemos vídeos, por ejemplo, y tenemos un vídeo de 3 minutos. ¿Quién se va a ver en Instagram o en YouTube hoy en día un vídeo de 3 minutos? Pues nadie.
porque estamos en la era de la inmediatez, del todo rápido, de si son 5 segundos mejor que si son 10 y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ya sabes cuáles son los momentos de ese vídeo que te producen estos impactos, te va a ayudar a seleccionar a través de estas métricas dónde es dentro de tu vídeo donde el participante se engancha más. ¿De acuerdo? Os voy a poner ejemplos después, pero es para que vayáis viendo el valor que tiene dentro de vuestro contexto. La atención visual ya la he comentado. Las asociaciones implícitas es otra herramienta que os la voy a contar después porque así es un poquito más difícil de entender. Y el posicionamiento sería la capacidad de que, igual como digamos un GPS, pero un pelín más fino a nivel de señal, que pueda medir si yo dentro de una tienda estoy más cerca, hasta 20 centímetros podríamos medir de una estantería que de un render o que de otro display que tengamos en la tienda, ¿sí? Vale, entonces vamos a ir a aplicaciones dentro del contexto de la publicidad, que es lo que podríais hacer, ¿no? Son ejemplos simplemente para que podáis aterrizar estas tecnologías. De momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Genial. Si hablamos de branding, el branding con propósito, ¿no? Ahora mismo las marcas, sobre todo si algunos sois emprendedores, sabéis que una marca no puede existir por existir, tiene que tener un porqué, queremos que esto se transmita, queremos que nos relacionen con algo. Entonces, dentro del branding podríamos evaluar la evaluación emocional de la marca, os cuento, la personalidad de la marca, los llamados distinctive assets y luego también podríamos evaluar, por supuesto, las creatividades. ¿Qué hora es? Vale. Entonces, dentro de la evaluación emocional de la marca, voy a ir rapidito porque estos ya son ejemplos solamente para que lo aterricéis. Podríamos ver, comparando con otras marcas, dónde nos ubica el consumidor. Esto lo podríamos hacer con unos logos, por ejemplo, presentando diferentes logos, imaginaros, Pepsi, Coca-Cola, bebida de cola, y ver cuál es la respuesta emocional de esa persona utilizando la tecnología, ¿no? Podría esa persona estar sentada, ver diferentes estímulos y nosotros analizaríamos la señal y veríamos pues si uno le produce un mayor engagement o menor o una valencia más positiva respecto a otro. Vale. ¿Qué sucede? Estos logos, por ejemplo, tienen que ser conocidos, porque si el logo, a mí no conozco la marca, porque Coca-Cola a todos os despierta algo, no sé si bueno o malo, pero todo el mundo lo conoce. Pero si yo os pongo un logo, si no habéis visto nunca BitBrain, yo os pongo el logo de BitBrain, como no tenéis nada a lo que asociarlo, lo que va a pasar es que el valor que vais a tener ahí es de la creatividad, de si es más o menos bonito, etcétera, pero no os va a llevar a esta parte, ¿no? Digamos, más de atributos. Respecto al branding y la personalidad de la marca, quizá lo que queráis es, bueno, yo voy a lanzar mi producto y yo creo que mi producto debería asociarse con empezar bien el día, familiar, fruta, alegre, disfrutar. Y digo, vale, pero es que quiero ver que realmente cuando las personas se acerquen a mi marca, asocien estos conceptos y que no sea la marca del competidor. ¿Cómo se hace esto? Estos son unos test, que son los llamados test de respuesta implícita, no sé si los habéis escuchado. Muy rápidamente, como tenemos esa parte no consciente que podemos abordar, lo que hacemos es que dentro de un test que se le manda a los consumidores, asocian conceptos con marcas de forma muy rápida. Está en una ventana de tiempo que tiene que ser lo suficientemente rápida para que no entre el sistema 2, ¿vale? Sabemos cuáles son los tiempos, rápido lo que tú tienes que asociar para que sepamos que es no consciente, lo cual significa que tú tienes ese vínculo de ese concepto con esa marca interiorizado, digamos, ¿vale? Porque si ya tardaras mucho en responder, te pongo unos atributos y una marca y empiezas esto, espérate, tal, eso ya no es no consciente, eso ya hemos saltado al sistema 2, ¿vale? Entonces son test como muy rápidos que nos permiten asociar atributos que hemos elegido con una marca o la otra. Esto se hace comparativo, ¿de acuerdo? Si venís con la marca y decís, yo quiero saber mi marca a qué atributos se le asociaría. Pues hombre, no lo sé. Me refiero, tenemos que saber primero cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres transmitir, qué campañas has hecho, dónde has hecho la comunicación y ver quiénes serían tus competidores y qué transmiten, ¿no? Y así es como trabajaríamos. Vale. Branding, siempre dentro del branding. Que se analizan también las creatividades. Traemos ejemplos de empresas más de Zaragoza, trabajamos también con otras empresas a nivel internacional, pero sí que es verdad que en Zaragoza tenemos mucho vínculo y también tenemos permiso para poder comentarlo. Y bueno, y esto es muy interesante. Voy a ir bastante rápido, pero os voy a enseñar un par de conceptos. Cada punto que veis aquí sería la atención visual de un participante que ha visto esa creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero saber si la gente reconoce o no mi marca, por ejemplo,
Aquí vemos claramente que la gente con un vistazo ya sabe que es ámbar. ¿Y por qué lo sé? Porque no leen. La frase de abajo sí que están leyendo, sí que van de izquierda a derecha, sí que tenemos una dispersión. ¿Lo veis? En esta frase de aquí abajo, ámbar con la frase de abajo está todo punteado porque la gente tiene la necesidad de leer. Pero, sin embargo, cuando ven ámbar no tienen que ir de izquierda a derecha, no, porque ven ámbar, pum, y ya está. Tenemos el triángulo. El triángulo es un concepto que se estuvo estudiando en ámbar cuando se hizo la transición. No sé si os acordáis de la lata vieja, que era así. Vale, pues esto es un estudio que se hizo cuando se hizo la transición del diseño más tradicional a un diseño más innovador y cuando ya se empezó a introducir el triángulo, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hacen unos estudios en ese momento que se ve cómo percibe el consumidor la lata, que era en ese momento la actual, la antigua, y las propuestas diferentes para ver si yo voy a lanzar esto al mercado y de repente es tan innovador que me van a dejar de reconocer, porque eso no me interesa. Porque la familiaridad es uno de los sesgos que más nos interesa como marca. Ejemplo rápido. Vamos a comprar pasta de dientes. Yo no sé lo que hacéis vosotros, pero la mayor parte de la gente va a comprar pasta de dientes. Hay 800.000 y acabas cogiendo la de siempre, porque la conoces, porque es familiar, a lo mejor de vez en cuando puede ser que entres por otra cosa, pero hay muchas marcas que entran por familiaridad. Entonces es algo que si lo tenéis como marca, no, vamos, yo diría que es mejor no perderlo. Entonces, este sería un ejemplo, ¿vale? Antes de lanzar una creatividad nueva, antes de ser a lo mejor muy rompedor, decir, uy, ¿esto cómo se va a percibir? A ver si voy a perder la familiaridad y la identidad de marca que tengo yo ahora, ¿vale? Bueno, pasamos a otro tipo de aplicación, producto pack. Obviamente, estáis en digital, pero venderéis algo que puede ser un producto que se envíe o bueno, que sea una creatividad que hagáis en el momento, no lo sé. Entonces, bueno, ¿qué nos interesa? Esto es muy sencillo. Voy a ir rápido aquí. Normalmente, cuando uno está lanzando un producto, no lanza un producto y no hace pruebas antes, ¿no? O sea, uno normalmente, o no debería, lanza un producto, pero ha tenido sus prototipos, pivota y ve un poco cómo se está recibiendo, ¿no? Y dentro de ese proceso tenemos varias opciones. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver dentro de las opciones cuáles son las que resultan más atractivas a nivel de atención, a nivel de engagement, pues si pongo el dibujo arriba o lo pongo abajo, etcétera. Entonces, esto sería una forma que tendríamos de analizar el producto. Voy a ir a esta que es bastante interesante. A mí me lo parece. No sé si conocéis el modelo 531. ¿Nos suena? Bueno, cuando nosotros vamos a un supermercado, el producto tiene que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que tiene es que cumplir esto. Nosotros llegamos a un producto, a un supermercado y antes de cogerlo, tú te tienes que acercar a la estantería y al principio vas a estar a 5 metros y entonces vas a decir, ostras, yo quiero una Coca-Cola, ¿no? Y entonces tienes que reconocer Coca-Cola. Entonces, lo primero que tiene que cumplir ese producto es que sea saliente y que de alguna forma tu consumidor lo pueda reconocer, porque si no, no se va a acercar. Vale, yo me acerco. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tengo que poder distinguir dentro de las Coca-Colas, que es un ejemplo muy fácil, podría tener la Coca-Cola cero, la light, la normal o lo que sea que tiene ahora Coca-Cola, ¿no? Entonces, este es otro rol que tiene que cumplir ese packaging. Tiene que poder diferenciarse a 3 metros, porque entonces yo ya a 1 metro voy a tomar la decisión de si me lo quiero llevar. Y ahí ya sí que voy a ver todo el detalle del packaging a más bajo nivel, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo un packaging, ¿dónde va a estar ese producto? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo lo voy a ver? Porque, claro, el producto así de cerca, chulísimo, me encanta. Pero ¿y cómo voy a llegar aquí? Que es que me tengo que dar un paseo antes, ¿no? ¿Cómo lo voy a destacar? Bueno, pues esto sería una de las formas las que a nivel no consciente podríamos ver con atención visual dónde están mirando, si lo han localizado o no, sobre todo para el 3 y el 5 metros es más atención visual y luego ya podríamos ir más hacia el detalle con algo más emocional. Vale. Luego, en las pruebas de producto, que esto es algo que también nos preguntan mucho y aquí voy a aprovechar para decir los límites de la tecnología, de la nuestra y de la que sea. El EEG pues mide las señales del cerebro, ¿verdad? De la parte externa de la corteza. Y lo que tiene aquí es un amplificador, porque es una señal que obviamente hay que amplificar para poderla conocer. ¿Qué sucede? Que igual que amplificamos las señales cerebrales eléctricas, se amplifican todos los, digamos, ruidos que suceden en nuestra cabeza, entre ellos la mordida, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, la tecnología no está al nivel de que yo pueda estar comiéndome un chocolate y que te pueda decir, uy,
A nivel no consciente está buenísimo. No, eso no existe, no estamos ahí, ¿vale? Estamos con unas métricas y estamos con me atrae más, me atrae menos, etcétera, y no puedo morder, porque si muerdo es talmente tanto el ruido que hay en esa señal que no se podría analizar, ¿vale? Podemos a lo mejor probar un zumo, poner algo en la boca y saborearlo, pero pensemos también que nosotros queremos una experiencia de usuario que sea real, ¿no? Yo no quiero decirle a un usuario si yo tengo, no lo sé, algo que se mastique, yo qué sé, unas patatas o algo así. Yo no quiero decir al usuario, ¿te gusta o no te gusta? Pero mira, siéntate y solamente te lo pones en la boca, pero no lo muerdas. Ostras, pero es que no se lo va a comer así en su casa, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, bueno, este es un ejemplo con un zumo. Y nada, básicamente se hicieron pruebas ciegas, que esto se hacen también a veces en otro tipo de análisis como el marketing tradicional, de investigación de mercados, pero también se hicieron pruebas, aparte de ciegas, con tecnología, de forma que se veía el impacto que tenía el packaging, el precio y el producto. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, el producto de Carrefour veíamos que en el ciego salía mejor que el producto de Granini en cuanto a experiencia, pero el packaging de Granini sale más alto que el de Carrefour. Y sin embargo, el precio, cuando lo probaban en cata ciega sin saber lo que era, pues como que les parecía mucho para lo que estaban tomando. Y sin embargo, Carrefour, como veis, el ciego y el precio están muy alineados, como, oye, pues estoy pagando más o menos por lo que estoy tomando y me parece bien, pero el pack se les iba. Esto es un estudio bastante antiguo. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que no es solamente declarativo, que la información que obtenemos de la parte no consciente nos puede dar mucho valor. Uy, que voy rápido y me he saltado esto. Vale, publicidad. Pues obviamente con lo que os he contado, algunos de los casos ya se un poco intuyen, ¿no? La evaluación de spots, las campañas gráficas, campañas de radio, publicidad en el punto de venta. Podríamos poner tecnología en muchos sitios. Venga, vamos a comentar algún ejemplo. Animatics. Cuando alguien va a hacer un vídeo, muchas veces se trabaja con estos conceptos, ¿no? Que son las escenas individuales sin que sea a lo mejor el vídeo montado completo para ver si la historia engancha o no engancha. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo tengo una historia que la primera parte ya los animatics me dicen como que no y luego la segunda parte sí, antes de haber hecho toda la creatividad, pues puedo ya tener información de ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que podríamos evaluar. No sería necesario que pusiéramos atención visual, por ejemplo, porque como eso va a cambiar y le vamos a dar otro formato, lo que nos interesa es el impacto, lo que nos interesa es ver que a la gente esto le está provocando una sacudida, ¿no? Entonces, esto es lo que se analiza con los animatics, ver dentro de esa secuencia cuáles son los momentos de la historia que más enganchan, ¿vale? El spots, bueno, esto lo trabajamos muchísimo, con campañas muy conocidas de Navidad que se analizan un año y otro año, de las que salen en la tele en Navidad. Y la verdad es que es muy chulo porque aquí sí que, sobre todo cuando una marca trabaja de forma recurrente, de la misma forma, luego tú puedes comparar con los años anteriores, por ejemplo, y puedes decir, ostras, la campaña del año pasado parece que tuvo más impacto, la de esta igual vamos un poquito más flojos, o tienes ya también tu benchmark contigo mismo, ¿no? de tus propias creatividades. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer a nivel de publicidad? Pues obviamente podemos ver, como os he comentado, la atención, dónde están mirando, qué les está generando con todas estas métricas que hemos comentado. Y luego nosotros, cuando hacemos este tipo de servicio, vamos frame a frame. Y lo que es muy importante, yo os estoy hablando de la parte no consciente porque entiendo que es igual una novedad, o lo espero, para muchos de vosotros, pero esto va siempre acoplado con un declarativo, porque al final, como hemos dicho, las personas pensamos con el sistema 1 y el sistema 2. Entonces nosotros hacemos una parte que es no consciente, pero luego le preguntamos, obviamente, oye, ¿qué te ha parecido? Y con qué te has quedado, ¿no? Y se hace una parte declarativa, y entonces la combinación de estas dos informaciones tiene mucho valor, porque luego te encuentras con mapas como ese de arriba, ¿no? Mapas de calor, de dónde están mirando, casi todo el mundo mira aquí, si no, con toda la parte emocional, ¿no? De se están activando o se están aburriendo muchísimo, o mira, este punto tiene un impacto, o esta zona es como muy atractiva, y eso te ayuda, primero, como decíamos, a seleccionar lo que más te interesa. Y también damos, cuando hacemos servicios, unos insights, es decir, oye, que es que este personaje les encanta y sale solamente 2 segundos al principio. Ostras, sácalo otra vez, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo así muy básico. Vale, publicidad. Esto sería muy parecido al anterior, pues ver dentro de una creatividad
y de diferentes campañas, pues qué es lo que atrae más, qué es lo que atrae menos, dónde se siente uno más enganchado que en otros, y sería parecido en cuanto a la parte del punto de venta, ¿no? Que podríamos tener varias creatividades de punto de venta y decidir comparar entre ellas para ver cuál es la que cubre mejor lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Y vamos al entorno digital, que hoy va la cosa de digital. Podríamos hacer, obviamente, analizar la línea gráfica de una web. Podríamos ver dentro de los diseños, pues es que aquí se pueden hacer muchísimas cosas en digital. Se pueden hacer desde que tengamos varios diseños de línea gráfica y que tú le preguntes, incluso que sea activo, y le digas, oye, perdona, pero imaginaros un banco. Esta página, ¿qué te deja hacer? Y tú dices, vale, pues sí, me deja mirar las cuentas, me deja hacer una transferencia y te das cuenta que por lo que sea no han visto que dentro de esa creatividad hay una zona que les permite hacer un plan de pensiones y para ti eso es importantísimo, ¿no? Pues esto sería una aplicación de analizar la creatividad, de que vieras diferentes creatividades, tienes a tus participantes y les dices, oye, ¿qué crees que puedes hacer aquí? ¿Cómo harías esto? Y vas analizando un poquito cuál es la experiencia antes de llegar a lo mejor al desarrollo de la web por completo, que esto ya cada uno sabe cómo lo gestiona. Luego, en el entorno digital, campañas digitales. No es lo mismo lanzar una campaña y ponerla arriba, que ponerla abajo, que ponerla a la derecha, que ponerla en El País, que ponerla en Facebook, que ponerla a una hora y a otra. Obviamente, eso es otro tema. Pero es muy interesante evaluar las campañas en el contexto. Por ejemplo, es un periódico digital y le decimos, mira, léete esta noticia. Y mientras se lee esta noticia, tú ves si al aparecer tu anuncio se mira, si no se mira, si se mira otra cosa, ¿no? Este tipo de información lo podríamos obtener de las campañas digitales. Bueno, usabilidad, ya lo he anticipado un poco. Aquí, bueno, esto es un mundo, ¿no? Hay gente que, pues bueno, que encuentra las cosas muy fáciles y le va la vida muy bien y luego te encuentras el de la izquierda, que es como hace esto, pim, pam, pum, hecho. Y te encuentras al de la derecha que sufre, que da vueltas, que el ratón para arriba para abajo, que no. Entonces, bueno, pues al final esto es lo que puedes sacar a nivel de usabilidad, ¿no? Entender si realmente el concepto que tú quieres transmitir se está transmitiendo y cuál es la experiencia de esa persona real. Cuando tú realmente lo sientas en una silla, no lo ha visto nunca, porque este es otro tema. Muchas veces probamos cosas, todos obviamente primero internamente, pero es que internamente estamos ya sesgados, no, lo siguiente. Entonces, cuando ya coges un externo y lo sientas y dices, venga, esta es mi web y haz esto. Entonces, ahí es cuando se aprende muchísimo. Y luego, a nivel de experiencia del consumidor, podríamos analizar, por ejemplo, en un punto de venta y podríamos ver dónde están caminando dentro de una, por ejemplo, aquí, podríamos ver dónde está caminando la gente, si se para en esa pantalla o no. Dentro de este recorrido que hagan, podríamos ver cuáles son las partes que les generan una mayor emoción respecto a otras, etcétera. Podríamos también comparar, bueno, Peter ya se ha ido, pero pues las diferentes experiencias, ¿no? Porque ahora tenemos un consumidor que está en el mundo real, que está en el metaverso, que está en la web. Entonces, bueno, ¿y cómo vive mi cliente, mi consumidor, esa experiencia? ¿Es homogénea? ¿Hay partes de esa experiencia que le enganchan más que otras? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿No? Este tipo de estudios también se podría hacer. Obviamente, tenemos un museo o tenemos algo que estamos exponiendo y queremos ver la respuesta. Por supuesto, esto fue una colaboración que hicimos con Disney cuando sacaron la película del revés, que va también un poquito de psicología, emociones, etcétera. Hubo unos personajes públicos que estuvieron viendo la película con la tecnología y pudimos analizar cuáles eran los momentos que les gustaban más, etcétera, ¿no? Esto hay un vídeo, me parece, en YouTube que lo cuenta un poquito. Y bueno, en cuanto a otras aplicaciones, pues obviamente, como os podéis imaginar, hoy lo hemos traído más a marketing, un poquito más a marketing digital, pero dentro de lo que se puede hacer, pues podríamos hacer desde turismo, arquitectura, política, a educación. Y bueno, y esto es un poquito del concepto de antes, de ver cómo trabajaríamos los atributos, cómo sería la experiencia de una persona de ver un piso piloto a ver su piso, por ejemplo, que es un concepto que a veces igual no es lo esperado, o sí, o mejor. Y luego, por ejemplo, a nivel de política, esto es muy interesante. Esto, entender no solamente la intención de voto, que obviamente eso se hace muchísimo, sino ver cada candidato, cuál es su branding personal, cada candidato qué está transmitiendo, ¿no?
Y entonces, bueno, por terminar, ya termino enseguida y hacemos la demo, me gustaría que supierais un poco cómo se define un estudio de estas características, ¿vale? Entonces, lo primero tenemos que tener claro qué queremos hacer, qué queremos evaluar, no se puede ir a todo, esto es así, hay que definir, hay que aterrizar qué es lo que quiero conseguir del estudio, quién es mi muestra, quién es mi público objetivo, dónde estoy interesado en poner el target, qué tecnologías tienen sentido, porque hay veces que es una o la otra, o combinaciones, etc. Y ver bien el protocolo. Esta parte es muy importante. El neuromarketing no viene a desplazar la investigación de mercados tradicional, ¿de acuerdo? El neuromarketing viene a completar, a dar una capa de información más de lo que yo ya sé. Si yo ya conozco a mi consumidor, pues estupendo, tengo más información además de la que ya tengo. Y en esto insistimos mucho, ¿de acuerdo? Luego es importante los límites, ya más o menos os he ido guiando. No podemos poner esta tecnología y saber qué está pensando esa persona, no, eso no está el estado del arte ahí todavía. Y la información que tenemos ahora mismo, como os digo, es limitada a unas métricas, pues ya sea impacto o atracción hacia un estímulo o rechazo, etc. Este es el tipo de informaciones que tenemos a día de hoy. Entonces, en cuanto al perfil de la muestra, pues es igual que haríais una investigación de mercados, entender quién es el target, ¿no? Obviamente hace falta un número de participantes para poder trabajar en estadística. Entonces, si dentro del número de participantes a mí me interesan sobre todo el segmento de edad este y este otro segmento, pues necesito más gente, ¿no? Para que los dos segmentos sean representativos, pueda hacer estadística. Esto es igual que investigación de mercados, básicamente. Elegir las tecnologías, qué quiero medir y qué herramienta me lo da. Y luego, bueno, el protocolo de campo. A ver, nosotros al final desde BitBrain, ¿qué es lo que nos diferencia a la hora de hacer neuromarketing? Nosotros somos científicos y lo que hemos hecho ha sido poner esta solución de neuromarketing, que es científica y es rigurosa, al alcance de gente que no tiene por qué serlo, ¿no? Simplemente, pues oye, yo estudio marketing y me interesa ver esto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una solución que permite que, de una forma sencilla, uno pueda hacer un estudio de neuromarketing con un cierto rigor, porque al final yo quiero una información como trabajador del departamento de marketing de la que me pueda fiar, obviamente, ¿no? Entonces, un protocolo experimental, ¿de qué pasos consta? Pues bueno, prácticamente se produce un proceso de calibración, que ahora os voy a contar. Llega un participante, vamos a ver si lo tengo aquí. Perfecto, mira. Llega el participante, ¿de acuerdo? Independientemente de que lo haga BitBrain o de que vuestra empresa compre tecnología. Le das la bienvenida, firmamos el consentimiento informado, porque al final vas a registrar datos de esa persona, ¿vale? Esto es importante. Luego, mucha gente no ha visto esto nunca. Entonces, es importante que les demos un momento de familiarización, porque si no, si yo vengo todo nervioso y me van a poner un estímulo, en los nervios, ¿a qué vienen? De que vengo nervioso, de que es la tecnología que me pone nervioso. Entonces, tiene que haber un momento pues, de familiarización también, ¿no? Entonces, se pone a punto la tecnología, se le explica al participante qué es lo que va a hacer, se le coloca y entonces se produce una calibración. ¿Qué es esto? Cada persona reaccionamos de una forma hacia un mismo estímulo, ¿de acuerdo? Hay gente que le mueve más una cosa y hay otro que le mueve más otra cosa. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo reacciona esa persona. Entonces, dentro de la solución hay una parte de calibración en la que se le ponen diferentes estímulos que no son analizados dentro del estudio, sino que nos sirven para que, digamos, la inteligencia artificial aprenda cómo responde esa persona y cuando yo ya le ponga el estímulo de mi marca, saber, ah, vale, esta persona pues está así y ya puedo un poquito ubicarla. Entonces, llega, se sienta, le colocamos la tecnología, se le calibra y luego ya sí que hacemos el test de presentarle pues, el vídeo o presentarle las creatividades o la usabilidad o lo que sea. Y luego, muy importante, después de abordar el sistema 1, vamos a abordar el sistema 2, claro que sí, vamos a preguntar, vamos a hacer un declarativo, una entrevista o lo que sea. Porque no puedo dejar irse a ese participante, por mucho que sepa la parte no consciente, sin haberle preguntado, ¿no? Esto es así. Bueno, ¿y cuánto cuesta en tiempo hacer un estudio de este tipo? El briefing es importante y esto depende mucho de la compañía, ¿vale? O del equipo, etcétera, de cuánto lo tengan trabajado y aterrizado. Luego también desde BitBrain decimos esto se puede hacer, esto no, etcétera. Luego hay que prepararlo, hay que hacer el trabajo de campo, hay que hacer un análisis, ¿no? Y ya se hace un reporte y se hace como una consultoría. Entonces, bueno, hasta aquí era lo que os quería contar. Estoy bastante ajustada, solo me queda la demo.
Espero que os haya gustado hasta ahora, pero bueno, creo que sería muy interesante, si os parece bien, que hagamos una pequeña demo, colocamos la tecnología a alguien que le apetezca y así veis un poquito cómo sería una colocación de un equipo, ¿vale? Cuánto tiempo tardo y cómo es. Entonces, ¿hay algún voluntario o voluntaria? ¿Todos a la vez no? ¡Ah, venga! Vente. Muy bien. A ver. Vente, vente, siéntate. ¿Cómo te llamas? Hola, Verónica. ¿Qué tal? No, siéntate, que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. Esto va a ser súper fácil, ¿vale? Entonces, yo te voy a ir explicando lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, espera que primero voy a conectar los equipos. Vale, ahora me tenéis que dar un segundo de paciencia que tengo que conectar los equipos, ¿vale? Se conectan por Bluetooth. Os voy a ir contando para que así no nos alborotemos mucho. Se conecta por Bluetooth, entonces los encendemos y ahora los vamos a emparejar con el software, igual que emparejáis pues, los cascos o lo que sea que cada uno utiliza, ¿vale? A ver. Entonces, ahora os comparto la pantalla para que veáis, que quiero asegurarme primero que se están conectando bien. Vale. Entonces, venga, os voy a compartir. Y os voy contando, ¿vale? Esto es fácil, fácil. Fácil, fácil. A ver. Si quiere funcionar. Vamos a probar otra vez. Lo hemos probado antes y se veía perfectamente. Si no, pues os enseñaré la pantalla. A ver. ¿Sí, otra vez? Ah, mira, ahora. Vale, lo que he hecho ahora os lo explico muy rápido porque tampoco es la intención que entendáis el software, pero es simplemente para que lo veáis. Simplemente se emparejan los dispositivos, ¿vale? Bluetooth, igual que unos cascos, igual lo que sea. Los elijo y le doy a, venga, que sí, ya los tengo emparejados y voy a lanzar una demo. Entonces, ahora, una de las preguntas, esto es súper recurrente, que nos decís es, oye, perdona, pero ¿y yo ya lo voy a saber poner? Es que yo no he puesto esto en mi vida. Y dices, bueno, normal, nadie lo hemos puesto hasta que lo ponemos. Entonces, esto es la diadema, ¿vale? La diadema es extensible, porque obviamente cada uno tenemos una forma de la cabeza diferente. Entonces, lo que hacemos es que la abrimos y la colocamos al participante y la vamos a ir ajustando, ¿vale? Entonces, la diadema va acoplada a un amplificador, esto ya os lo he contado antes. El amplificador, pues bueno, es súper necesario. A ver, entonces, yo te la voy a colocar y la tengo que ir ajustando, ¿vale? Bueno, tú no lo puedes ver, mira, te lo pongo para que lo veas. Lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir ajustando los sensores y nos va a dar un feedback en el momento. Nos va a decir si están bien colocados o no, ¿vale? Y vamos a ir ajustándolo. Entonces, si te molesta, lo que sea, me lo dices. ¿Te podrás quitar este pendiente? Sí. Vale, genial. ¿Lo puedes dejar ahí? Vale. Si algo te molesta, estás incómoda, etcétera, me lo dices, ¿vale? Vale, intenta que el ampli no se nos caiga. Entonces, ahora de momento está todo así un poco desajustado, porque obviamente todavía no estamos en asunto. Vale. Te voy a poner una pinza en la oreja, ¿vale? Te voy a retirar el pelo. Venga. Si estás incómoda o lo que sea, me lo dices. Vale. Te pongo la pinza. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a ir haciendo, está todavía muy grande, lo que vamos a ir haciendo es mover los sensores para que vayan haciendo contacto con el cuero cabelludo. Y entonces iremos viendo cómo se nos van poniendo en verde. A ver, que la tengo todavía un poco grande. No te aprieta, ¿verdad? Venga, la cierra un poquito. Ahí. Los de delante ya los tenemos. A ver. Venga, ya nos van a ir entrando. Vamos a dejarlo un momentito que se estabilice. Es una pena que la señal se ve un poco así. No sé si lo veis mejor en las pantallas de los lados, porque el ajuste de esta pantalla es un poco raro. ¿Puedo ajustarlo un pelín más o te molesta? ¿Sí? Creo que tienes... Ah, vale, el flequillo. Este me está... El sensor... Te tiro un poco para atrás. Es que está tapando un sensor. Vale. Vale, ya casi lo tenemos. Nos queda este de aquí atrás.
Este que está un poquito rebelde. Ya casi está. Vale. Bueno, como vamos un poco rápido, tampoco me voy a entretener en mucho más. El de aquí nos molesta un poquito este flequillo. Esto sería la colocación, ya está. Mira, cierra los ojos. Entonces, ahora se ve un poco... ¿Cierra los ojos? Perfecto. Se ve un poco punteado, pero espero que con fe y ganas lo podamos ver. Si veis, cuando ya tiene los ojos cerrados, la señal de los canales de arriba se nos queda más planita. Voy a cerrar esto. Se nos queda más planita, ¿vale? Pero si ahora pestañeas, pestañea, 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 todo eso que veis son sus pestañeos, ¿vale? Conforme va pestañeando, pues es un ruido, porque es un movimiento ocular, que se introduce en la señal, que es lo que os he dicho de comer. Si tú ahora masticas, choca los dientes, choca. ¿Veis? Todo eso es ruido de señal ahí enormemente. ¿Y si cierras los ojos, por favor? Venga, vemos que desaparece todo ese ruido, porque ya está ya más tranquila. Y bueno, es un poquito una pena que se ve punteado. Sigue con los ojos cerrados, por favor. A ver, esperamos que se estabilice, ¿vale? Entonces, todas estas onditas que veis en los canales de abajo, todas esas onditas son ondas alfa. Esas son unas ondas muy características de cuando estamos en estados un poquito más de relajación, etcétera, y empiezan a aparecer. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a probar el otro equipo, que ya que has hecho este, que es el más complicado, este ya es un paseo. La mano no dominante. ¿Eres diestra? Sí. Pues la izquierda. Vale, vamos a poner estos dos dedos solamente, cubriendo esos sensores. Fenomenal. Y tú misma le puedes dar la vuelta y ajustarlo. Aquí abajo hay como unos dientecitos. Eso es. Y puedes dejar la mano en la pierna, por ejemplo, si estás cómoda. Ya está, que no te apriete mucho, ¿eh? ¿Te aprieta mucho? No. Vale. Vale. Vamos a ver que se estabilice también un poquito. Nos falta el sensor de arriba. A ver si nos entrase. Ahora ya está. Vale. Ahí lo tenéis. Esa onda es que le he hecho un impacto y no se lo esperaba. Entonces, bueno, ya estaría. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, pues chicos, esto era lo que yo os venía a contar, junto con mi compañero Luis, por cierto, que está aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿está claro? ¿Ha cubierto las expectativas? ¿Os ha ayudado? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, curiosidades? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, un placer. Y nada, aquí seguimos. Bueno, María, muchas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. Creo que nos vamos con un montón de cosas que hemos aprendido. Me alegro. Y nos has aportado mucho. Así que muchas gracias. A ti. Nada, finalizamos la sesión de la mañana. Os esperamos luego a las 5 de la tarde para continuar con las 3 sesiones que nos quedan, ¿vale? Venga, hasta luego.